A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Jaime Villena, secretario general del SUTE Región Arequipa, en su momento ha sido secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SUTE Nacional. Qué gusto saludarlo, profesor Jaime Villena, muy amable como siempre. Muy buenas tardes. Qué ocurrencia, bien agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de llegar a toda la opinión pública, ¿no? ¿Cómo interpreta esta decisión del gobierno a través del Ministerio de Educación, ¿no? Dejar sin efecto esta norma con la que se pretendía tomar control administrativo de la derrama magisterial, impulsado durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, con el apoyo del bloque magisterial, con apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, fundada por Pedro Castillo, ¿no? Y con también apoyo de sectores que lo único que pretendían era vulnerar la seguridad jurídica en el país? ¿Cómo interpreta esto? Bueno, es la restitución a un derecho y es corregir un grave error que tuvo el anterior gobierno, que había generado zozobra en las empresas privadas, no solamente nacionales, sino internacionales, porque esto era atentar contra la entidad privada y que, dicho sea de paso, la Constitución política así lo consagra. No se puede intervenir instituciones privadas, mucho menos por el Estado. Entonces, es una restitución a un derecho, a una reclamación de todos los afiliados a nuestra institución, que es la rama magisterial, y es un gran triunfo, indudablemente, del sindicato del SUTE, ¿no? Ahora, el otro tema que ustedes han venido reclamando en los últimos meses es precisamente, ¿no?, evitar que se vulnere la seguridad jurídica en el país, ¿no? Observadores de distintos espectros señalaban que si esto ocurría en el Perú, el gobierno podía intervenir cualquier otra institución, ¿no? Entonces, bien vale la precisión que hace en este caso el gobierno a través del Ministerio de Educación. Pero esto ha sido una lucha constante del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED, ¿no? Cuéntenos cómo han ido trabajando, porque esto no nace de la noche a la mañana, esto es una lucha permanente. Bueno, sí, efectivamente, apenas salió publicado el decreto supremo 09 que dejó Pedro Castillo. Nosotros nos abocamos primero por la vía del Congreso para tratar de que este decreto fuera derogado. Lamentablemente, en una primera instancia en el Congreso, si bien fue aprobado, se necesitaba una segunda votación, y ahí lamentablemente hizo el lobismo Pedro Castillo con algunos congresistas del bloque magisterial, en la que ustedes recordarán que la presidenta Lady Camones, por una situación que se le presentó, fue coaccionada para que prácticamente pudiera permanecer en el cargo, siempre y cuando se comprometiera a no derogar este decreto supremo 009. Entonces, sucedieron estos hechos y el lobismo lamentablemente funcionó de parte del gobierno, en la que muchos congresistas que en la primera votación votaron en contra de este decreto supremo y votaron a favor por su derogatoria, en la segunda votación cambiaron de opinión y salió a la luz esa coacción que se hizo pues a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, ¿no? Entonces, ahí sufrimos un revés, indudablemente, pero finalmente en la Comisión de Constitución se aprobó de que esto quedara sin efecto. Obviamente faltaba la decisión del Pleno, pero también hay que recordar que el Poder Judicial atendió una medida cautelar de parte de la rama magisterial, y es en ese proceso que quedó prácticamente sin ejecución. Y ahora este decreto supremo, que restituye prácticamente el estatuto y reglamento de la rama, eso es prácticamente también la restitución de un derecho, del anhelo de todos los maestros del Perú, que veíamos con preocupación una injerencia, una intervención de parte del Estado totalmente inconstitucional y que generaba indudablemente también un precedente negativo para todas las empresas privadas de carácter nacional e internacional. Entonces, yo creo que ahora sí el magisterio respira tranquilo,
porque creo que a nadie le gustaría que intervenga una institución privada, y mucho más si es una institución de éxito, ¿no? Una institución de éxito como es de rama magisterial, que es supervisada por la SBS hace más de 25 años, pertenece a la IS, que es una asociación internacional de entidades de previsión social en el mundo, y que reconoce a la derrama como una de las mejores instituciones de este carácter previsional. Entonces, saludamos esta decisión, pero a la par queremos también que se pronuncie sobre otros temas que lo diremos más adelante, ¿no? Entre otros temas que usted dice, tiene que ver con el reconocimiento que el gobierno de Pedro Castillo, y él es ministro de Educación en ese momento, era el reconocimiento de la Federación de Trabajadores de la Educación, el FENATE. Bueno, ha habido indudablemente intereses políticos, ¿no? O sea, eso tuvo que ver con el reconocimiento de la FENATE Perú y tiene que ver con la mutación que tuvo Sendero Luminoso a través de los diferentes sindicatos que siempre han querido para controlar el SUTEP y controlar la educación y controlar el magisterio. Ahí están los CONARES SUTEP, ahí están los comités de reorientación, que así se llamaron, y finalmente a lo que llegaron a la FENATE Perú. Siempre ha habido el odio político, no ha habido el ánimo de favorecer al magisterio interviniendo a la derrama. Lo que ha habido simplemente es el interés de coparla y llenarse los bolsillos para desaparecer, como han desaparecido otras instituciones que han estado a su cargo. Entonces, y que obviamente esto no iba a favorecer al magisterio, pero finalmente ya se ha corregido esta situación y por lo tanto entendemos que a partir de ahora lo que queda más bien es hacer una verdadera reforma estatutaria para corregir algunos errores que hemos cometido durante la historia desde la creación de nuestra derrama magisterial y que permita hacer crecer mucho más nuestra institución previsional que es la derrama, ¿no? Y entiendo que también tiene que afianzarse el trabajo del SUTEP a nivel nacional, ¿no? Porque de una u otra manera esto permite ya mirar hacia adelante cuál va a ser el norte, cuál va a ser el horizonte. Se tiene que mirar hacia adelante para evitar justamente estas situaciones que han puesto en peligro la estabilidad jurídica de una institución que es la derrama, que es una entidad previsional, pero también, ¿no? O sea, lo que se buscó era confrontar al Magisterio Nacional. Efectivamente, creo que lo que ha servido mucho para que el magisterio se dé cuenta es lamentablemente, y no hubiéramos querido que sea así, es el fallido gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Nosotros apostamos por él y todo el mundo lo sabe, votamos por Pedro Castillo, votamos por las propuestas de cambio, pero lamentablemente incurrieron en varios errores del sectarismo, incurrieron en puro partidarismo, es decir, querían simplemente ejecutar su propia ideología y recurrieron a los militantes exclusivamente en el 90% de su partido. Eso les hizo incurrir en varios errores, hasta las sospechas de actos de corrupción, que por eso se han aperturado carpetas fiscales en contra de Pedro Castillo y otros funcionarios, y que lamentablemente han devenido en lo que tenemos, ¿no? En que ha sido vacado, en que hay procesados algunos por haber participado del golpe de Estado, y esto también ha servido porque obviamente el magisterio se ha dado cuenta que la única pretensión que lamentablemente, valga la redundancia, tuvo Pedro Castillo es utilizar el sector de educación, es utilizar al magisterio para sus apetitos ideológicos y políticos, pero nunca se preocupó por la educación. Declararon la emergencia educativa y obviamente no hicieron nada por esta emergencia educativa. ¿Qué tiene que ver esto con el SUTEP? Que desde la huelga del 2017 utilizaron este espacio para consolidarse y aparentemente hacer creer al magisterio que iban a luchar por los intereses del magisterio. Con esto se ha demostrado contundentemente que ellos nunca tuvieron esa intención, pero a la par se ha demostrado la independencia política del SUTEP. El SUTEP ha demostrado que lucha contra la corrupción venga de donde venga, venga de partidos de izquierda o de gobierno de izquierda, gobierno de centro y gobierno de derecha. No porque Pedro Castillo recibió nuestro voto, no iba a ser cuestionado por nosotros. Nosotros siempre hemos mantenido nuestra independencia política, hoy más que nunca practicamos el Frente Único, en la que convergen diferentes ideologías en nuestro gremio sindical, y esa práctica de Frente Único obviamente nos hace tener una independencia política también y no estar sujetados necesariamente a un partido político, y esto ha permitido recuperar
la credibilidad del docente, y esto está permitiendo también fortalecer las bases del SUTEP, y para ello también el compromiso de los dirigentes de bajar a informar convenientemente qué es lo que se viene logrando, qué es lo que se logró el año pasado en el convenio colectivo, aún con ese gobierno en contra que tuvimos, aún cuando el ministro Serna nos tenía totalmente antipatía, era totalmente contrario a la libertad sindical, libre asociación, porque usted recordará que recién nos instalaron la mesa de negociación colectiva cuando ya estaba a puertas de cerrarse ella, es decir, en el mes de junio. Esperemos que este año no pase lo mismo. Esperemos que con este cambio de gobierno se respete la libertad sindical, la libre asociación, y se instale lo más pronto la mesa de negociación colectiva. Entonces vamos en buen camino. El docente se ha dado cuenta que no debe ser utilizado y que el gremio sindical es un frente único, ¿no? Profesor Jamer Villena, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y agradecerle y desearle un feliz Día del Trabajador que se celebra este 1 de mayo. Muchas gracias por atender esta comunicación, muy amable. Bueno, desear también un feliz día a todos los trabajadores del Perú, pero también advertir que necesitamos el pronunciamiento de la ministra de Educación sobre la pretendida municipalización de la educación, que ya fue un intento fallido de supuesta descentralización anteriormente, y necesitamos que se pronuncie sobre un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, presentado por el congresista Cabero, del sistema voucher, que sería la privatización de la educación. Entonces, en esa espera, vamos a esperar la instalación de la mesa de negociación colectiva, tanto en el ámbito nacional y regional, y sobre eso nos pronunciaremos también oportunamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Conversamos desde Arequipa con el profesor Jamer Villena. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.